Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón del programa Palabras al Viento que se emite para Ecos Poéticos de México, para Conciencia Top News de la República Argentina y además se edita para YouTube. Hoy tengo el placer enorme de tener a un escritor maravilloso que maneja el arte, pero que además ha hecho una investigación formidable y una novela que le va a dar mucho que decir aquí en Colombia. Tenemos a Álvaro Medina Amariz. ¿Estoy correcto, maestro? Así es. Bueno, Buenas tardes, Jorge Eliezer. muchas gracias por haber aceptado la invitación. Cuéntenos, maestro, ¿de dónde es usted? ¿En qué nació? ¿En qué lugar nació, maestro? Barranquilla, a orillas del Mar Caribe, a orillas del río Magdalena, la tierra del hombre caimán. Nací en 1941 y estoy próximo a cumplir 83 años. Eso es maravilloso. ¿En qué lugar exactamente de Barranquilla nació usted, maestro? Que nos diga algo del entorno, además que usted pinta con palabras, es un mago en la parte de la imaginación, de las imágenes que usted forma, porque además usted tiene alma de artista, digo yo, que además ha escrito libros sobre eh, pintura. A ver, yo nací en Barranquilla, en la calle Cartagena. Eso me enorgullece mucho porque es una ciudad que admiro mucho, que realmente es como mi segunda patria, que queda muy cerca, ¿no? Hoy en día por carretera, hora y 15 minutos. Em, Nací en el barrio Boston, un barrio de clase media, común y corriente. Por cierto, en Buenos Aires, la primera vez que yo fui, llegué a casa de unos amigos y me encontré en un barrio que no sabría decir exactamente ni el nombre, porque eso hace 35 años, eh, pero sí sé que quedaba como en la periferia, muy lejos, digamos, del centro histórico de Buenos Aires. Y sentí en ese barrio bonaerense que se parecía mucho al mío en Barranquilla. ¿Qué exactamente tenía de parecido sus casas, la gente, el Sí, ambiente? ¿Qué había de parecido, maestro? sobre todo el hecho de que era un barrio de casas de un solo piso, ¿no? Eh, con jardines, digamos, con zonas verdes bastante amplias. Entonces, en ese sentido, sentí una conexión. Y ese entorno, ¿qué le aportó a su vida? ¿Qué le dio? Porque esos primeros años son fundamentales en la vida de cada ser humano. ¿Qué cosas bellas recuerda que uno recuerda olores, perfumes, personas, animales, árboles? ¿Qué le recuerda a usted, maestro, de ese entorno tan hermoso donde usted nació? A ver, hay un hecho particular de mi infancia que me ha marcado mucho y que me ha ayudado mucho para escribir. Estamos hablando de la Barranquilla de, digamos, 1950. En el 50 yo cumplo 9 años. Eh, los vecinos de mi edad éramos muchos. Eso lo estuve recordando recientemente. Era alrededor de unos 25 casas, tal vez, más o menos. 18 niños es mucho. Una Barranquilla pequeña de 280.000 habitantes, muy dinámica, eso sí, una ciudad industrial, muy abierta. Los acontecimientos del Grupo de Barranquilla en 1950 están en su apogeo, o sea, el encuentro de Gabriel García Márquez con Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas. Los conocí a todos, los traté muy de cerca. Y entonces es una Barranquilla no exactamente rural, el ambiente que yo percibo y vivo no es rural, tiene una dinámica urbana, pero es tranquilo, es muy quieto. Y en ciertos aspectos eh, me ayudaron mucho para escribir la novela que acabo de publicar,
porque se produjo un acontecimiento que me ayudó mucho. Yo cumplí los 5 años en Plato Magdalena, la tierra del hombre caimán, la canción famosa de moda en esa época. Eh, la pasé con mis abuelos, que tenían una finca ganadera, una finca mediana, no una finca grande. Ellos no eran terratenientes, sino propietarios medianos, digamos. Pero bien lejos de Plato, que yo recuerde más o menos haciendo el trayecto en camión, porque era en camión que se transitaba por unas carreteras destapadas bastante difíciles. eh, y eso que yo respiré en esa finca, que se llamaba Villaluz, el nombre de mi abuela, eh, me permitió a mí sentir, claro, esto es una elaboración intelectual muy posterior, ya mayor, con mi experiencia de lecturas y viajes. Yo hoy pienso que viví como el siglo XIX en esa finca, completamente incomunicada, una finca realmente rústica, muy dinámica en cuanto a actividad, digamos, agropecuaria, pero yo me asombro de ciertos detalles y pienso, sí, viví el siglo XIX sin proponérmelo. Bueno, pero allí había agua, pues luz, me imagino que no, pues no No, había no, no había luz. conexión, pero No, el no. agua, ¿de dónde la transportaban o cómo se Ah, surtían para ese lugar, para, para las eh, plantaciones y para la casa? bueno, es un sistema que está generalizado en toda la costa, que es lo que nosotros le llamamos agüey, un término indígena que es crear en las zonas más bajas de una región unas artificiales, ¿no? De manera que cuando llueve, el agua se acumula ahí y dura más o menos a lo largo del año. Y en la finca de mi abuelo, desde la casa hasta el Hawái, era un trayecto de 8 o 10 minutos. De niño, con mis tíos, íbamos a la Hawái todas las mañanas y yo supongo hacia las 5:30 de la mañana, ¿no? Y nos bañábamos ahí. Tenía su playita y nos permitía nadar. Y para mantener las aguas siempre limpias, había babillas. La babilla es como un caimán pequeño, que en otras partes lo llaman cachirre. ¿Y qué tan peligroso sos usted de muchacho? ¿Cómo hacía para lograr, en cierta manera, no ser atacado? ¿Qué sé yo? No No, no, conozco. no Nosotros son peligrosos, los del no son interior peligrosos no sabemos porque nada. son pequeños, son unos caimanes pequeños de más o menos 1 metro como mucho, no atacan a la gente. Pero yo recuerdo los primeros días recién llegados, mis tíos me asustaban y me decían que me iban a comer los, los, las babillas. Y yo, claro, reaccionaba llorando y pataleando y saliéndome del agua. Después comprendí que no, que mentira, que era simplemente para asustarme y que esos animales realmente son inofensivos. Bueno, usted está ahí donde estudia la primaria, me imagino que un poco alejado debía ser de el lugar donde ustedes estaban. ¿Qué tanto tenían que caminar o cómo se transportaban para sus inicios de estudio, maestro? No, a ver, la mención que yo hago de la finca de mi abuelo es, fue una experiencia, allá cumplí los 5 años, que duró 10 meses. Desde el resto, yo viví siempre en Barranquilla. Entonces, mi experiencia escolar fue en escuelas primarias primero y luego en el colegio Bifi La Salle de Barranquilla, al que entré en 1951, o sea, el año en que yo cumplí 10 años, y en el que me gradué de bachiller en 1959. O sea, soy lasallista. La mayor parte, iba a decir, no, no era la mayor parte. Eh, los hermanos cristianos que regentaban el colegio eran, si mal no recuerdo, como 27 o 28, y eran todos españoles menos uno, que era salvadoreño. Entonces, yo me eduqué, mis profesores fueron españoles,
una buena educación, realmente no me quejo, porque tenía un sistema moderno de enseñanza, lo cual me ayudó mucho. Bueno, usted se gradúa y ¿qué hace luego de graduado? ¿Qué decisión toma para continuar su vida, maestro, después de esa graduación? Bueno, algo muy importante, digamos, en mi casa mi padre tenía una buena biblioteca, fui lector asiduo desde niño, digamos, sobre esa tendencia se cogió mucha fuerza cuando yo tenía 12 o 13 años. Em, a los 14 años y medio siempre he dicho eso. A veces estoy inseguro de esa edad, pero estoy casi seguro. A los 14 años y medio yo estaba decidido que sería escritor. Mis lecturas aumentaron. Las clases de literatura en el colegio me ayudaron mucho. Recuerdo un profesor español que yo tuve, el hermano Benito, que cuando llegamos al antepenúltimo año del bachillerato nos dio literatura universal y eso a mí me conectó realmente, me abrió los ojos, me llenó de entusiasmo y yo me devoré el manual de historia universal, que no recuerdo el autor, ni la editorial, ni nada. Yo creo que a las 2 o 3 semanas de haber comenzado clase, o sea que me adelanté y comencé a buscar algunos de los libros, no voy a exagerar diciendo que todos, pero algunos de los libros de los autores que más me llamaron la atención. Eso realmente acentuó o confirmó mi vocación, que tuvo un empujón, digamos, un estímulo muy especial por parte del hermano Benito, cuando, digamos, como a los, yo supongo, unos 4 meses de haber iniciado clases, nos puso a escribir y nos puso a escribir con entera libertad temas que nosotros se nos ocurrieran, lo que se nos pasara por la cabeza. Podía ser ficción o podía ser hechos de la vida real. Nos aconsejó escribir primero algo de la vida real, una especie de crónica, lo que podía pasar en nuestro vecindario, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente ese primer escrito mío cuando yo tenía, iba a cumplir 16 años. Muy joven realmente para usted tomar una decisión de ser un escritor y me imagino que no tenía un manual para decir, bueno, la forma de escribir es así, se escribe una novela así. Eh, ¿Qué o a quiénes o qué novela o qué obra le incitó o que generó en su imaginación un poder inmenso y dijo, bueno, es que yo quiero escribir este tipo de novelas o este tipo de literatura por el arte? ¿Cuál fue el quid de ese momento tan maravilloso para usted tomar la decisión y decir, yo quiero ser escritor? A ver, como cosa curiosa, yo me inicié a esa edad tan temprana, pero no lo veo, lo vi como una cosa natural leyendo la literatura latinoamericana. Entonces, yo recuerdo de lo primero que yo leí, Heine. Luego leí a Rómulo Gallegos. eh, y no podría decir todos los autores que leí, no muchos, no voy a exagerar, pero creo que leí unos 4 o 5 libros que me impactaron por el solo hecho de que narraban acontecimientos relacionados con la vida nuestra, ¿no? Y ahí el impacto que tuvo, la permanencia que tuve a los 5 años en la finca de mi abuelo, jugó nuevamente un papel determinante, porque esas son novelas rurales y yo podía visualizar con una gran facilidad lo que ellos narraban. Por supuesto, desde mi propia experiencia y no teniendo el sentido de lo que es una gran selva, pero sí el sentido de lo que es la cosa viva, puede ser redundante, la naturaleza en su estado natural
que fue lo que yo viví en esa finca cerca de Plato. Por ejemplo, yo recuerdo una vez andando con mi tío, entonces mi abuelo lo llama y le dice, hay un tigre en la región. Un tigre era un jaguar, ¿no? Y entonces ya me reportaron y ha matado a algunos terneros en las fincas vecinas, ¿no? Hay que salir a buscarlo, ¿no? Entonces organizaron unas partidas y un día el menor de mis tíos, que creo que en ese momento tendría unos 18 años, me dice, acompáñame. Y entonces yo voy en el anca de la mula, porque íbamos en una mula, y entonces él va con una carabina en la mano, ¿no? Y comenzamos a andar, no me dio ningún miedo, pero llegamos a un cierto punto en un lugar que era bastante abierto, sin muchos árboles o vegetación bajita, ¿no? Y de pronto la mula se paró y ni para adelante ni para atrás. Y entonces el tío me dice, este, no te asustes, Álvaro, pero parece que el tigre está por aquí cerca, ¿no? No te asustes. Y entonces nos pusimos a mirar para todos los lados, no vimos absolutamente nada. Eso duró 2 minutos, 3 minutos como mucho, y de pronto la mula echó a andar. Del mismo modo en que se paró y aunque él, digamos, las usaba, no se movía, de pronto comenzó a andar. Entonces él dijo, está por aquí, mejor nos regresamos, ¿no? Y avisamos que está en este sector, ¿no? Entonces, son cosas que cuando yo leo estos autores de la selva, digamos, eh, pude visualizar perfectamente ese tipo de experiencias. Claro, y le recuerda a uno la María, recuerda a uno Sí, sobre todo esos hechos de los perros cazando y de sí. los sucesos que también ocurrieron en Colombia de jaguares, tigres Ujú. tigrillos, ¿no? Tigrillos que encontraban en estos lugares. Mm, usted posteriormente, maestro, ¿cómo llega a la literatura? ¿Cuál es su primer libro y cómo o quién le motivó en ese instante precioso, le ayudó para hacer su ópera prima, maestro? A ver, tomó su tiempo. Digamos, a los 14 años yo escribo muchos poemas y durante más o menos unos 3 años soy un poeta dedicado, un mal poeta, por supuesto. Termino el bachillerato, eh, enfrento el dilema de estudiar algo que fuera práctico. La idea en la época es que un poeta se moría de hambre. Nunca me lo dijeron en mi casa directamente, pero lo entendí. Indirectamente sí, ¿no? Decido estudiar arquitectura. eh, Vengo a Bogotá, a la Universidad Nacional, hago un año. Las huelgas, una huelga que hubo concretamente en la Facultad de Arquitectura únicamente, se prolongó meses y meses y meses. Cuando yo regreso en diciembre a mi casa en Barranquilla, mi papá me dice, te quedas acá, yo no te voy a tener allá de vago en Bogotá dando vueltas por las calles con esas huelgas. Y entonces entro a la Universidad del Atlántico en Barranquilla a seguir arquitectura. Eh, bueno, esa estadía en Bogotá también fue clave, porque ya yo había sentido una cierta afinidad por las artes plásticas, por la pintura y la escultura, para hablar de una manera concreta. En Barranquilla, en las pocas exposiciones que se hicieron en la época, yo estuve muy pendiente de ellas, las visité, eh, y recuerdo que mi inicio en la crítica fue a raíz de un amigo de mi casa que estudiaba arquitectura, por cierto. Eso ocurrió 2 años antes de yo terminar el bachillerato. Él ese año terminaba la carrera de arquitectura y participó en un salón organizado por el Centro Artístico, en el cual, entre otros artistas, estaba presente Ignacio Gómez Jaramillo, que ganó el premio, y estaba Alejandro Obregón. Bien, entonces, este amigo
del barrio, por cierto, muy amigo de mis hermanas mayores, me dice, estoy participando en el salón, me gustaría que me dieras una opinión de cómo ves tú mi participación, ¿no? Tenía un par de cuadros, no sé, yo a veces me pregunto por qué este amigo, que era unos 4 años mayor que yo, me pide a mí, que soy un muchachito, una opinión. De todas maneras, volví a la exposición, tomé unas notas y le escribí una carta dándole mi opinión. Mi opinión era que tenía aciertos y tenía cosas que a mí no me gustaban. La opinión de un neófito, pero debo decir que en la elaboración de esa nota crítica, perdida por supuesto hoy en día, me ayudó mucho que yo leía las columnas de Marta Traba. Y después cuando yo vengo a Bogotá, el año que estuve en la Universidad Nacional, Marta Traba está en su apogeo, entonces yo leía semanalmente sus columnas críticas y como se refería a exposiciones realizadas acá en Bogotá, yo una de dos, o ya había visto la exposición cuando ella publicaba su nota, o no la había visto, pero tenía tal dinámica Marta Traba que las notas críticas de ella salían publicadas cuando las exposiciones todavía estaban abiertas. Entonces eso me permitía a mí subrayar las partes que me llamaban la atención, ir a la exposición y verla. Es más, si ya había visto la exposición, yo volví a verla con los subrayados de lo que estaba de acuerdo y lo que me parecía que tal vez no. Así aprendí como autodidacta. Lo otro es que me la pasaba en la Biblioteca Luis Ángel Arango leyendo libros sobre arte moderno, que en la época, todavía en Colombia, 1960, ¿no? Que es el año en que yo entro a la Universidad Nacional, todavía estaba un poco en entredicho, que eso era un capricho y unos disparates de unos pintores medio locos, ¿no? Entonces yo me meto y leo mucho sobre el cubismo, el surrealismo, el expresionismo, etcétera, etcétera, y todos esos movimientos contemporáneos, y en lo cual me dio un buen bagaje para en determinado momento aspirar a ser crítico de arte. Es decir, usted tiene un alma de artista, ya la tenía una sensibilidad cultivada y pues lógicamente eso le permite asomarse al arte. Em, ¿Cómo le fue con la crítica que le hizo a su amigo o qué hicieron con ella o qué pasó con eso, maestro? No, no, él estuvo de acuerdo conmigo porque usando lo que escasamente había aprendido de Marta Traba, hice una ponderación de algunos aspectos de su obra y le critiqué otros, ¿no? Yo supongo que era una crítica puramente intuitiva, pero en todo caso sí recuerdo que había las dos partes, ¿no? Y que él y yo discutimos, él tendría 22 años, supongo yo, 23 como mucho, ¿no? Y entonces recuerdo que discutimos largamente los pros y contras de mi opinión, yendo nuevamente a la exposición que todavía está abierta y mirando sus cuadros. Y admitió algunas cosas. Tal vez eso a mí me dio, digamos, eh, cierto entusiasmo o me dio cierta seguridad para yo animarme más adelante a hacer, dedicarme a la crítica. Ahora, eh, me voy a Nueva York, allá vivo 5 años y medio, casi 6 años, eh, y nuevamente de una manera autodidacta, yo me dedico a recorrer los museos, a ser un asiduo de las galerías semanalmente. Mi plan era todos los sábados por la tarde ir a ver exposiciones de arte contemporáneo y los domingos ir a museos. Entonces adquirí mucho catálogo, me hice, por ejemplo, socio del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA, eh, y iba a la biblioteca del MoMA con cierta frecuencia a buscar libros e informarme, una disciplina que ya había adquirido en Bogotá, en la Luis Ángel Arango. Y todo eso, bueno, me hice suscriptor de muchas revistas de arte especializadas como Art Forum, que era la que más me gustaba.
y eso, digamos, completó mi formación autodidacta. Y bueno, tomó una decisión de irse en un sentido correcto y atinó porque se quiso formar con la gente. ¿Qué relación tuvo allá o se encontró con alguien especial en Estados Unidos y de pronto algún pintor en especial? No, muchísimos, la lista sería larga. Sobre todo yo recuerdo que se hicieron muchas reuniones, digamos, promovidas por artistas latinoamericanos, entre esos Luis Canixer, del Uruguay, pero eran muchos, dar nombres son tantos que eh, Morales de Nicaragua, etcétera. Ellos querían fundar un museo de arte latinoamericano. Se hicieron muchísimas reuniones, eso finalmente no se logró, era difícil. Me puso en contacto con ellos, me hice muy amigo de Gurbich, el pintor uruguayo, muy, muy amigo, porque en parte vivíamos cerca. Hoy en día el Museo Gurbich en Montevideo es un museo muy activo, situado a un costado de la catedral, ¿no? Y muy activo, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que a mí me ayudó mucho antes del viaje a Nueva York, estamos hablando del periodo más o menos años 61, años 66, yo fui un asiduo de la Cueva en Barranquilla, que el bar tal vez más emblemático de la Colombia de mediados de siglo y un poquito más, junto con el automático en Bogotá. Y ahí conocí a Alejandro Obregón. Entonces, la cueva quedaba a 3 cuadras y media de mi casa. Eh, Nosotros éramos asiduos prácticamente de todos los días, ¿no? Entonces, con Alejandro trabamos una gran amistad y Alejandro me hablaba a mí de arte y de cosas que en un momento en que yo no había salido nunca del país, en Colombia no había museos, digamos, de arte internacional como los que hay hoy. Y entonces, digamos, la charla con Alejandro me ayudó muchísimo. Realmente me abrió como una suerte de visión, me dio una cierta seguridad de lo que yo quería que hacer. Ahora, yo regreso a Colombia, estoy en Barranquilla unos 8 meses, me vengo a vivir a Bogotá definitivamente y recién llegado a Bogotá, Germán Vargas, uno de los miembros del grupo de Barranquilla que yo había conocido en la cueva, era el director de Radio Nacional. Y entonces un día recién llegado yo a Bogotá, recién establecido en Bogotá nuevamente, Germán me llama y me dice, mira, quiero hacer una serie de programas culturales. Usó el término una batería de programas culturales diarios y lo he organizado así. Un día se hace crítica narrativa, novela y cuento. Otro día un crítico de poesía. Luego al día siguiente, siempre a la misma hora, crítica de cine, crítica de teatro. Quiero que tú hagas la crítica de artes plásticas. Entonces, fue muy afortunado porque pagaban bastante bien, ¿no? En primer lugar, cosa que para mí era muy importante porque yo me estaba estableciendo en Bogotá. Eh, y me dio la disciplina de tener que estar frecuentando por razones ya profesionales las galerías, cosa que yo hacía por puro gusto, por supuesto, pero ahora de hacer los recorridos completos para poder escoger la exposición de la semana y comentarla, ¿no? Si mal no recuerdo, mi programa lo pasaban los jueves. Esos programas eran programas breves, de 15 minutos, que realmente en radio es bastante, ¿no? Entonces, era a las 7 de la noche, de 7 a 7 y cuarto, ¿no? Eh, no sé cuántos programas hice, pero más o menos unos 80 programas, 90 programas, o sea que la experiencia duró año y medio. Dos cosas. Primero, ¿cómo obtuvo usted la confianza de ellos para decirle
Álvaro, encárguese de la parte de arte. Y segundo, todo ese material quedó luego escrito, grabado, o dónde está ese material tan precioso que es precioso desde el punto de vista de la historia del arte y lógicamente del trabajo literario suyo, del trabajo crítico. A ver, esos programas quedaron grabados. Deben estar en los archivos de lo que en la época se llamaba la Radiotelevisora Nacional Inravisión, que hoy tiene otra denominación. Deben estar allá. Em, Ahora bien, ¿cómo o por qué Germán Vargas me llama a mí a eso? Bueno, estando en Nueva York, yo tengo una experiencia que resultó, digamos, positiva y dinámica de cierta manera. Fernando Botero hace dos exposiciones. Una pequeña retrospectiva en el Center for Inter-American Relations, ¿no? Una galería más bien pequeña, pero una retrospectiva muy bien montada en el año 69, si mal no recuerdo. Yo estuve en Nueva York del 63, perdón, 67 al 73. Y yo vi esa exposición. Luego en el 73, un poco, unos meses antes de yo volver definitivamente a Colombia, durante todos esos años yo no vine a Colombia, estuve en Nueva York, viajé por Estados Unidos, pero nunca vine a Colombia. Eh, Perdón, me perdí momentáneamente. Eh, ah, Hace una segunda exposición que fue la primera en la Galería Marlborough, que es la galería que lo lanza internacionalmente porque era de las principales galerías eh, de Nueva York. Yo veo esa exposición y Marta Traba ve el catálogo, un catálogo ilustrado a todo color muy bello, ¿no? Y escribe un comentario aquí en Bogotá diciendo que el Botero de la etapa colombiana era el gran pintor y que Botero había perdido, digamos, a altura con su nueva pintura, ¿no? Yo leí esa nota y no estuve de acuerdo con esa opinión. Entonces, siento que soy un privilegiado porque yo conocía la obra de Botero en Colombia y conocía lo que había hecho en Estados Unidos, ¿no? Y estaba la exposición cuando se publica esa nota de Marta Traba, estaba abierta, ya yo lo había visto, etcétera, etcétera. Entonces me empeño en escribir un artículo sobre Botero y ese Botero, ahí descubrí yo que tengo una disciplina de investigador casi innata, porque yo he podido escribir simplemente una nota crítica dando mis opiniones, ya tenía cierta madurez para haberlo hecho, pero yo sentí que yo debía respaldarme en documentación e investigar un poco cómo había sido el recorrido de Botero. Creo que lo que ocurrió en la práctica fue que comencé a escribir y con base en la retrospectiva que yo tenía el catálogo, la retrospectiva que yo había visto, eso me impulsó a escribir un poco sobre los antecedentes de la exposición del año 73, ¿no? Y entonces me metí en las bibliotecas y encontré mucho material. Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Columbia University tenía el archivo del periódico El Tiempo de Bogotá. Entonces me fui a la biblioteca, revisé el tiempo y eso me permitió a mí encontrar notas críticas publicadas en los años 50 y parte de los 60 sobre Botero y sobre otros artistas, por supuesto, ¿no? Que procedía a fotocopiar. Eh, bueno, y así hice una investigación, llamé a Fernando Botero, le expliqué en qué estaba, me recibió muy cordialmente en su apartamento, le hice toda una serie de entrevistas bastante largas, grabaciones que se perdieron desgraciadamente. Y yo le presenté algo de mi documentación y quedó asombrado. Me dijo, uy, tú tienes unas cosas que yo no tengo, que yo las he perdido. Este artículo, a ver, bueno, total, hicimos un intercambio. Él me dio a mí diapositivas a todo color de muchas obras de él y yo le compartí fotocopias de los artículos que yo tenía. Escribí una monografía que se perdió desafortunadamente, pero yo alcancé a publicar un capítulo bastante largo
en la revista Eco, que dirigía en ese momento Juan Gustavo Cobo Borda. Juan Gustavo ya me había publicado en Eco un cuento, y cuando yo regreso a Colombia lo busco, no nos conocíamos, nos conocemos en este momento. Él me pregunta qué estás escribiendo, qué estás haciendo. Le digo, mira, estoy escribiendo sobre Fernando Botero. Él me dice, me interesa, te lo publico. Se lo envié un par de meses después y salió publicado. Es una monografía que después incluí en el primer libro que yo publiqué en el año 78, publicado por Colcultura, que se titula Procesos del Arte en Colombia. Usted definitivamente estaba bien enrutado y publicar en Ecos, que por esa época era una de las revistas de cultura más afamadas y que hoy en día uno las consigue como reliquias, por cierto, y haber tenido semejante fortuna de haber entablado con el maestro Botero directamente, eso son cosas que no se le presentan a cualquier crítico. Me imagino que hay muchos críticos que escriben sobre determinado pintor, pero no se lo van a encontrar a la vuelta de la esquina o no van a tener una conexión directa con él. Es bien difícil, pues Sí, es porque verdad es, que tuve suerte. Digamos, es una suerte que de alguna manera siempre me ha acompañado, porque digamos, nos enrutamos ahora a hablar de mi actividad como crítico de arte, que se vuelve de historiador de arte, con el libro Procesos del Arte en Colombia. Pero digamos antes, en el año 60, cuando yo estoy en Bogotá estudiando en la Universidad Nacional, yo publico mi primer cuento. Lo publico, mis dos primeros cuentos en el suplemento del Espectador, que lo dirigía Gonzalo González Goj, ¿no? Y ese suplemento tuvo una característica muy importante, le abrió las puertas a los escritores jóvenes. a todos, Entonces, si todos, estamos hablando de 1960, estamos hablando de los inicios del nadaísmo. claro. Entonces, Gonzalo Arango, Amílcar Osorio, que publicaba con el seudónimo de Amílcar U, J. Mario, J. Mario Arbeláez, poeta perfectamente bien conocido. Y bueno, la lista es larga, Eduardo Escobar, etcétera. Y yo publicamos muchos textos en el suplemento del Espectador. Entonces, simplemente el Espectador abrió sus puertas. Y si estamos hablando del año 60, es el año en que yo cumplí 19 años. Joven Yo cumplo en maestro. julio, y yo envié dos cuentos, dije, mando dos cuentos para que escojan el mejor, y los publicaron ambos. No, Yo, no, no. bueno, mi entusiasmo cuando yo abro el periódico el domingo y me encuentro publicado, Claro. usé un seudónimo por timidez, que era José Javier Jorge, Bueno, un nombre maestro. de puros, de puros nombres de pila, y todo con Jotas, ¿no? Bueno, se nos acabó este tiempo, maestro, y lo invito a que en 10 minutos continuemos, que usted, aparte de ser un gran investigador, escritor, es una persona que maneja la palabra de una forma extraordinaria que nos encanta. Gracias. De manera que volvemos en unos 10 minutos, maestro, nos ¿Cómo volvemos a no? conectar y encantado, muy encantado, y como van Bueno, a quedar todos nuestros oyentes y quienes nos van a ver, maestro. Muchas bueno, así gracias. quedamos. Bueno. Perfecto, gracias.